Hola, continuamos entonces con estos videos hablando sobre los principios del derecho penal y en esta ocasión hablaremos sobre el principio del acto. El principio del acto, al igual que el principio de legalidad, se encuentra regulado en el artículo 6 y en el artículo 29 de la Constitución Política. Si leemos dichos artículos, podemos ver que allí se menciona el principio del acto de una manera algo implícita en mi criterio. Si vemos el artículo 6 del Código Penal, nos dice que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Entonces notemos que allí está mencionado. Ya debemos acudir a la doctrina y a las demás leyes o artículos del mismo Código Penal en los cuales vemos que este principio del acto efectivamente sí existe y efectivamente sí se exige. Empecemos de una vez. ¿Qué nos dice el principio del acto? Nos dice que para que haya responsabilidad penal debe haber algo inicial, que es un acto, que es una conducta individual, es decir, propia de cada persona, externa e idónea. Ya vamos a ver cada uno de estos elementos. En primer lugar, empecemos con la conducta o el acto individual. Sabemos que en responsabilidad penal solamente podríamos entrar, valga la redundancia, a responder por los actos propios de cada uno de nosotros, no por los actos ajenos, no por los actos de terceros. Es decir, cada quien responde por sus propias acciones o por sus propias omisiones. La responsabilidad penal no se endosa, no se compra, no se vende, no se transfiere, no se transmite. Acá en este caso, pues por más, supongamos, si mi padre fue un pillo cuando estaba vivo y supongamos él muere, yo no le voy a heredar los delitos que él en su momento cometió. Sigamos. Ya sabemos que en materia de coautoría sí puede haber cierta comunicabilidad de circunstancias. Esto, si tienen alguna duda, pueden ver a los videos que ya están acá en el canal y en los cuales pues estudiamos justamente la coautoría y vimos pues que se puede comunicar las circunstancias teniendo en cuenta si se da la coautoría con cada uno de sus requisitos. Como hay un plan común en el cual cada quien realiza un aporte importante y en fase ejecutiva, cuando estos requisitos se dan y lo que se hizo se llevó a cabo bajo ese plan común, entonces ahí sí se responde por lo que se hizo bajo ese plan común. En segundo lugar, encontramos que la conducta debe ser externa. Desde Introducción al Derecho sabemos que al ordenamiento jurídico y a nuestra normativa colombiana no le interesa ni le debe interesar los pensamientos de cada uno de nosotros. En la mente podemos estar imaginándonos matando a alguien, hurtando algo y no necesariamente por eso vamos a tener que responder penalmente. Y adicionalmente sabemos pues que los actos deben ser idóneos, es decir, deben tener la capacidad de dañar o poner en peligro a otros bienes jurídicos. El maestro Néstor Raúl Posada lo decía en las clases de especialización en Derecho Penal. Él decía, con las miradas solamente se matan los enamorados. Y es verdad, tal cual. Usted puede estar pensando matar a alguien e incluso usted lo ve, en su mente se recrea la escena, se imagina ese momento tan satisfactorio para usted y lo mira mal. Ahí en ese caso, por ese mero hecho no puede haber responsabilidad penal, porque se requiere que el acto sea idóneo. Ya vamos a ver más adelante los grados o las fases del acto criminal, ya lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, muchachos, sabemos que las tentativas inidóneas no son punibles, no son castigables. Un ejemplo de esto, ya lo habíamos mencionado creo que en videos anteriores, un sujeto le dispara al otro pero con una pistola de balines. Mi profesor de penal, Elkin David Gutiérrez, decía, no, ahí lo que hizo fue que le tiró un banano. Y es verdad, ahí esa conducta es una tentativa inidónea y por ende no es punible. Ahora bien, vamos a estudiar justamente las fases del acto criminal, las fases del delito, también denominado como iter criminis. Y el iter criminis nos dice que hay varias fases en el camino criminal. La primera fase es la fase interna, la segunda fase es la fase intermedia y la tercera fase es la fase externa.
interna, intermedia y externa. Y yo lo grafiqué de menos a más. La fase interna o la fase inicial está en la parte más baja del tablero, vamos a iniciar por ahí, luego a eso le sigue la fase intermedia y ya por último está la fase externa. Y acá está nuestro amigo conocido, alias el cabezón, que ya lo estábamos estudiando y de que vimos el finalismo. Entonces acordémonos del cabezón. El cabezón pues recrea el delito que quiere cometer en su mente. Lo recrea, se lo imagina y luego lo ejecuta, luego lo materializa. Pero entonces miren que los seres humanos, ya sabemos, actuamos con un propósito y ese propósito pues se lleva en cierto orden. Lo primero es ese propósito o ese pensamiento inicial y por ende lo primero que se estudia es la fase interna o fase inicial, en la cual la persona delibera, piensa en su mente si va a llevar a cabo el delito o no lo va a llevar a cabo. Y él ahí puede incluso pensar cómo lo podría llevar. Fase de ideación, deliberación. Y en segundo lugar está la fase intermedia. La fase intermedia es la fase verbal, manifestar verbalmente el delito que se puede cometer o que se piensa cometer. La fase intermedia no siempre se da. Hay personas que matan sin hablar. Acá en el caso del cabezón lo vemos sonriendo, pero lo vemos callado. Él no le comunicó a nadie, simplemente ejecutó y pasó directamente de la fase interna a la fase externa. Entonces esta fase intermedia es contingente, puede ser que se dé, puede ser que no. Ya sabemos que la amenaza por sí sola no es un delito. No es un delito por sí sola la amenaza, y en los comentarios les voy a poner los artículos en los cuales la amenaza sí puede ser castigable, pero ya sabemos desde las primeras clases que la amenaza per se, por sí sola, no implica una conducta delictiva. Tiene que ser, por ejemplo, cometida hacia un testigo o hacia un funcionario público o que se lleve a cabo con fines terroristas, en fin, eso luego lo dejo reservado para los comentarios. Y ya por último está la fase externa. Ya esta viene a ser la fase final y la fase externa a su vez se compone de varios actos y los vamos a estudiar en esta misma lógica. En primer lugar estudiamos los actos de menor nivel y subimos hasta los actos de mayor nivel. En primer lugar están los actos preparatorios, que, valga la redundancia, son los actos en los cuales el sujeto prepara el delito, consigue las armas, empieza a ver si puede conseguir algún coautor, algún cómplice, empieza ya a materializar en el mundo exterior su plan, consiguiendo armas, asociándose con otras personas, en fin. Por lo general, los actos preparatorios no son ni deberían ser punibles. No obstante, hay varios delitos que castigan esos actos preparatorios. Por ejemplo, la apología al genocidio, o lo dejo para que ustedes lo busquen en el Código Penal, debe estar en el artículo 102, si la memoria no me falla. Y también está el concierto para delinquir, en el cual pues también se castigan estos actos preparatorios. Ambos delitos pueden ser estudiados por ustedes ya directamente, que es algo que en principio no se debería castigar. Obviamente ahí también podrían haber ciertos delitos que se pueden cometer en estos actos preparatorios. Por ejemplo, si no tengo un salvoconducto, conseguir un arma, ya con eso incurriría por esa sola conducta en el delito de porte de armas. Continuemos. En segundo lugar, hablamos de los actos ejecutivos. En los actos ejecutivos ya el sujeto inicia a realizar la conducta prohibida por el Código Penal. Acá en este caso, el sujeto activo empieza a llevar a cabo el verbo rector. Supongamos en el delito del homicidio, el que mataría a otro, ya acá el sujeto empieza a llevar actos capaces e idóneos para matar a la persona que quiere matar. Ya empieza a apuntar y dispara. Entonces, personalmente yo pienso que ahí la tentativa empieza cuando se da el primer disparo y este disparo no le da al sujeto pasivo. Ahí ya habría tentativa de homicidio. Y noten que desde este momento es cuando se empieza a punibilizar en mayor medida este iter criminis, cuando se llevan a cabo actos ejecutivos que deben ser idóneos, capaces para afectar o poner en peligro mínimamente al bien jurídico. Y ya por último están los actos de consumación, en los cuales pues ya el delito se genera
ya el resultado se genera, ya en este caso el cabezón mata a su sujeto pasivo y ya en este caso pues el delito y el cabezón responderá por homicidio en el grado de consumado, que es el grado más perfecto del iter criminis, del camino criminal.